Bienvenidos, bienvenidos. Un día más que vamos a tener la bendición de escuchar, de aprender, de recibir, de ser ministrados por la palabra de Dios. Me da mucho gusto verlos y muchas felicidades a los padres. Como dice Pablo, yo padre también con ustedes. Él dice ancianos, pero también. Bienvenidos. Hemos estado, déjenme presentar, ¿es esto? Sí, hemos estado viendo una serie que se llama Purificando el Alma. ¿Sí se alcanza a ver? Si no, bájenmele tantito aquí, por favor, para que pueda. Sí, gracias. Purificando el Alma. Vimos en la primera parte, la primera ocasión, vimos el tema un alma sin descanso, una persona superactivada con muchas ocupaciones que no encuentra tiempo para tener una relación más profunda con el Señor y que descuida los aspectos espirituales y su alma se encuentra sin descanso, no encuentra el reposo, no encuentra la paz ni el gozo. Después, en la segunda parte, vimos un alma desalentada, un alma que está, un alma abatida, un alma que no ha encontrado, tan presionada, tan llena de cosas alrededor, que cae sofocada por tanto. Y vimos también cómo salir de cada una de ellas, por supuesto, de eso se trata, purificando el alma. Hoy vamos a tratar un tema que también es algo que seguramente muchos experimentamos en nuestra niñez o a veces en nuestra juventud, y tiene que ver con algo como el acoso, el bullying, la burla, el tratar de dominar de una persona que se puede decir violenta, o de varias personas violentas hacia nosotros. ¿Quién no vivió una etapa así durante su niñez y su juventud y a veces hasta en la vida adulta? ¿Quién la ha vivido? ¿Quién ha vivido ese tipo de cosas? Muy bien, eso es común, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que es ese sentimiento, esa situación que vive nuestra alma. También por el pecado, muchas veces, y vamos a analizar ahora por qué. Es un sentimiento de culpa, es un profundo, un arraigado sentimiento, emoción, situación interna que la lleva a estar en un tormento. Es un alma atormentada. Ese es el tema, ese es el título que quiero darle a esta parte 3, el alma atormentada. El tema tiene mucho que ver con lo que sucede porque, como hemos visto, nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma. No está definido que nuestro cuerpo posea un alma y posee un espíritu. Está definido que nosotros somos un alma que tiene un cuerpo. El cuerpo va a morir, tarde o temprano va a morir, va a ir al polvo de la tierra, eso es lo que está escrito, y el alma va a tener una trascendencia eterna. Depende de lo que haya hecho en su vida, depende de las decisiones tomadas, depende si encontró a Jesús, si se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida y le pidió que limpiara su vida, nació de nuevo, esa persona tiene como destino el cielo. Solamente esa es la manera. De hecho, Jesús dijo en Mateo 16:26, acerca de todo el afán y toda la ansiedad y todo lo que mueve los intereses, las motivaciones actuales del mundo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De ahí sale que lo más importante es atiende
tu alma, más que las cosas que tienen que ver con tu cuerpo, más que las satisfacciones del mundo, que son satisfacciones para el alma, pero a fin de cuentas son temporales. Estamos hablando de las más profundas, de las eternas. De hecho, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo da una clara exposición acerca de la lucha que sucede. Queriendo yo hacer el bien, hallo que en mí está el mal. Esa vieja naturaleza de pecado que me incita, que me mueve, que me motiva, que me empuja prácticamente a hacer el mal. Y lucho contra eso. Yo sé cuál es la ley de Dios, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo, hay algo que está en mí. Esa lucha lleva muchas veces a encontrar un tormento por no poder salir de esa lucha. Muchas personas tal vez simulan en su vida que tienen una relación sana, que tienen un alma o que tienen una apariencia de piedad, una apariencia de gloria a Dios, ¿cómo estás? Muy bien, excelentemente bien, todo va bien, aleluya, gloria a Dios, pero realmente por dentro es un alma atormentada, es un alma que no tiene ni paz, ni gozo, ni puede estar en una relación como la marca la Escritura. Es un alma que sufre, es un alma que puede simular todo lo que se hace, pero su interior sabe muy bien que hay un tormento que no la deja estar en paz. ¿Qué son las cosas que atormentan finalmente? ¿Qué es lo que atormenta nuestra alma? Hay dos cosas que quiero prácticamente puntualizar ahora. El primero, antes, el apóstol Pedro dice con respecto a esos afanes, a esas cosas, a esas presiones: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es a lo que el apóstol Pablo estaba describiendo en Romanos 7, pero aquí también se hace hincapié, se subraya el hecho de que son deseos carnales, están en nuestra carne y batallan contra nuestra alma, provocando, animando, motivando al pecado. El mandamiento, el consejo, más bien no consejo, es un mandamiento, está en la Escritura. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos en la tierra. No somos de este mundo, somos extranjeros. Tenemos una patria celestial. Nuestra morada no está aquí, nuestra morada final no está en este lugar. Somos extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis, lucha contra eso, haz algo para evitar caer en los deseos de la carne, que es pecado, que es lo material, que es aislarse de Dios, que es ir prácticamente en contra de todo lo que dice la Escritura y lo que Dios establece. Esos deseos carnales que batallan contra tu alma. Ahora sí, quiero tratar el tema primero. La primera respuesta a esta: ¿qué es lo que atormenta mi alma? ¿O qué es lo que puede atormentar mi alma? Primero, somos atormentados por el pecado que hemos cometido, que hemos hecho. Eso es el enemigo, el diablo, está provocando cada instante, provocando a tu carne, y ayudada la carne por el enemigo y por el mundo, provocan ese pecado que finalmente te va a llevar a un sentido de culpa, un sentido de robar la paz, robar la comunión con Dios, robar todo lo que es una relación sana con Dios. De hecho, creo que una buena exposición de esto lo hace el rey David en el Salmo 38:3. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Fíjense el impacto que tiene el pecado. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Está hablando con Dios. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Sería: debido a tu enojo, toda mi
cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Muchas veces, muchas enfermedades son causa del pecado. Muchísimas enfermedades son causa del pecado y la gente vive como si fuera algo extraño, o si fuera normal. No estoy diciendo que todas, por favor. Estoy diciendo que muchas de esas enfermedades son causadas por pecado. Pecado que ha venido, pecado es una transgresión de la ley, es violar la ley de Dios. Ya saben, los mandamientos que hemos hablado tantas veces aquí. Y sigue diciendo en el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esto lo que está hablando aquí, mi culpa me abruma, tan pesada está, es una carga demasiado pesada para soportar. No puedo más. Es lo que está diciendo David, expresando claramente lo que hace el pecado. Un hombre de gran testimonio hoy en día relataba su experiencia de la primera ocasión que se sintió con ese sentido de culpa. ¿Cómo lo describe David? Tal vez no al grado de la enfermedad, pero él decía lo siguiente, él decía, cuando yo estaba como en cuarto o quinto grado por ahí, un amigo me invitó a su casa y me dijo, vente a dormir a la casa, porque mi papá tiene una revista de Playboy y vamos a verla juntos. Y entonces fueron. Ustedes saben que esas son la pornografía y las tentaciones que son usadas para incitar a la carne al pecado. Fueron, se quedaron asombrados, maravillados y se pusieron ya en plan de revisar. Hubo una excitación en su emoción de buscar las revistas y quedarse viendo, y las imágenes y quedarse viendo. Dice, cuando salí de allí, salí con una culpa tan grande y me fui corriendo a mi casa. Y yo sabía que algo había hecho mal, yo sabía que estaba mal lo que había hecho. Y llego a la casa y me dice mi madre, hola mijito, mi angelito, ¿cómo está mi niño? Dice, yo lo pensé, no lo dije, angelito negro, angelito malo. Pero se quedó callado y empezó a luchar con esa culpa, empezó a luchar con eso. Él relata que después en séptimo grado, en primero de secundaria, dice, ya busqué la oportunidad para ir a la casa de él y estábamos con los papás, acabamos de cenar y bueno, pues ya es hora de ir a dormir, es hora de ir a la cama. ¿Quién? ¿Qué joven a esa edad quiere irse a la cama tan temprano, después de cenar? El hecho es que iban a ver las imágenes que ellos tenían. Salió, se fue a la casa, la mamá lo recibe con las mismas palabras, lo cual no era tan común en ella, pero fíjense cómo el Espíritu de Dios tiene muchas formas de hablarnos para poner el dedo en la llaga, poner el punto en el cual dice, esta es la razón de tu culpa y esto agrava tu culpa sobre ti. David dijo, tu enojo se ha agravado sobre mí la carga por causa de tu ira, de tu enojo. Nos convertimos en un blanco de la culpa y del enemigo para seguir molestando con esa culpa, pero la culpa viene por el pecado. Entonces, dice él, me volvió a decir las mismas palabras, mi ángel, ¿cómo estás? Y me dio un abrazo y ahí ya me solté, ya no pude más. Había durado muchos años con esa culpa y la estuve tratando de ocultar, estuve tratando de disminuir los efectos de la culpa. Y dijo, no, yo acabo de hacer algo muy malo, yo vi mujeres desnudas y ya no quiero, me siento muy mal, he echado a perder todo, ya no aguanto la culpa. Y empezó a desahogarse el muchacho,
a deshogarse con todo lo que había en su corazón porque ya no soportó la carga de la culpa. El tormento era enorme. Su alma estaba atormentada. Le dice la mamá, a ver, ven, mira, es normal la tentación de ver a una mujer. Es normal la atracción. Es normal la atracción. No creas que eso es pecado, porque estaríamos fuera del mundo para tener tentación. El problema no es la tentación, el problema es ceder a la tentación. Ya no es ser tentado y huir, como José fue tentado y huyó. No, el problema es ser tentado y caer y empezar a o ver o hacer cosas que finalmente ya violaron la ley de Dios. Las tentaciones, Jesús tuvo 3 tentaciones que se describen claramente, pero no cayó en ninguna. Nosotros seremos tentados. Este muchacho, hombre ahora, fue tentado, pero le dice algo bien importante a la mamá: no es malo que haya atracción, lo malo es lo que hiciste, permanecer y aceptar la tentación. Sí, ya no quiero, ya me siento malo. ¿Qué impresión te dejó? Mal, muy mal, me siento muy mal. Dijo, bueno, la siguiente vez que seas tentado, vas a pensar en cómo te sientes después. ¿Qué fue lo que sucedió ya cuando terminó todo esto? Sí, ya no quiero que sea. Dice, tú tienes una hermana. Sí, yo tengo una hermana. Imagínate que estuvieras viendo así a tu hermana. No quiero, no. Dijo, bueno, piensa en eso cuando se te presente de nuevo la tentación con eso. Dice, fue tan impactante el efecto de la culpa y las palabras tan claras y tan sabias de mi madre, que eso me sirvió para dominar mi vida a partir de ese momento. La tentación se presentó, se va a presentar, se sigue presentando. La respuesta a esa tentación, eso es lo importante. Eso fue lo que permitió que este hombre, hoy hombre, pudiera darnos ese testimonio. De hecho, según las estadísticas, los estudiosos del comportamiento humano dicen que aproximadamente el 50% de los hombres padecen de darle lugar a la lujuria. ¿Qué es esto que estoy hablando? 50% de los hombres padecen de eso. Por fuera están sonriendo, presentan una imagen, una estampa muy real, muy común, muy agradable. Lo que pasa con las mujeres es que es inferior, pero no ajeno. Entre un 25 y un 30% de las mujeres también padecen de este pecado. Han caído y están atadas y atados a ese pecado. No es que estén exentas, es 50 y de 25 a un 30% que padecen lo mismo. Estas ataduras, ¿qué provocan? Lo primero es lo ocultan. Lo ocultan por temor a destruir sus vidas, sus matrimonios, la dignidad o la imagen que tienen ante otras personas, y son atormentados por esto. Es un tormento fuerte. Realmente viven en una mentira. Actúan engañando a alguien o algo, pero en el fondo de su corazón lo saben. Puede ser realmente malo por lo que mantienen el secreto, y vienen entonces las oportunidades para que Satanás inyecte o sugiera cosas. Una cosa es la lujuria, claro, pero hay otras que también son pecado y causan estos efectos que hemos descrito para los efectos de la culpa: resentimiento, odio, amargura, deseos de venganza. Por fuera parece una imagen, tarde o temprano sale eso a la luz. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es su corazón? Así es él.
Entonces, tarde o temprano saldrá, pero tratan de disimularlo, tratan de ponerse una máscara por fuera sonriente, pero por dentro está dolida, prácticamente llorando, confundida, abatida. Esa es una, el desorden hoy en día muy frecuente, que es el comprador compulsivo. Tiene que estar comprando para sentirse bien, tiene que estar comprando, compra aunque no tenga dinero, tiene tarjeta, le dieron otra tarjeta, mete la tarjeta, no está dispuesto a ceder a su deseo vehemente de comprometer su dinero. No estoy diciendo todos los casos, por favor, entendamos el contexto o entendamos que esto está hablando a las personas que no tienen dominio propio y que se dejan llevar por la atracción, en este caso, de las compras. Las adicciones es otra historia también. Cualquier tipo de adicción va a traer esa culpa, sea el alcohol y después viene el sentirse mal, no vuelvo, es la última vez, ni una más, y vuelven a caer. Segunda, esa es la primera. La primera es por el pecado que se ha cometido. La segunda que quiero presentar ahora es: somos atormentados por las mentiras que creemos. Viene el diablo y empieza a sugerir mentiras, empieza a decir mentiras. Ese es un arma perfecta. Acuérdense, uno de los campos de batalla más importantes para el enemigo es la mente. La mente. Ahí están acudiendo mentiras que van a trascender en tentaciones, en ocultarse, en actuar no conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice en Juan 8:44, refiriéndose al diablo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahí está. No puede permanecer en la verdad porque nada en él es verdad. Sigue diciendo, cuando habla mentira, es lo suyo. Eso es lo suyo. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira viene del padre de la mentira. Toda mentira. No hay mentiras blancas, mentiras pequeñitas, mentiras para... Toda mentira es del padre de la mentira, que es el enemigo. Mucha gente cree en mentiras, una mentira, y es abrumada en su alma. Y son prisioneros de algo que no es verdad. Es una cárcel que los agobia. Se puede decir que resumimos o sintetizamos en dos tipos comunes de mentira. Perdón, se los voy a decir. Las mentiras generales son mentiras de cultura, de moda. El Señor dijo, cuando creó al hombre, dijo, después de crearlo como su corona de la creación, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Lo hizo entrar en un sueño, ustedes saben, tomó una de las costillas y formó a la mujer. Y les dijo al hombre y a la mujer, crezcan y reproduzcanse o multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Ahí los voy a poner en mi creación, ustedes son la corona de la creación, ustedes van a ir y conquistar todo lo que está en la tierra. ¿Qué sucede hoy en día? Viene el enemigo y crea una mentira, una gran mentira mundial. En una gran cantidad de naciones hay una mentira sembrada con respecto a el fundamento que Dios puso cuando creó al hombre y a la mujer. Y se unirá y dejará el hombre a su padre y a su madre, dijo Dios, y se unirá a su mujer. Unirse es el hecho íntimo de estar en privado, o sea, tener una relación sexual. A eso se refiere, y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué mentira hay sembrada y qué mentira se defiende tanto como si fuera
una verdad universal, si no es que el matrimonio no tiene nada que ver entre un hombre y una mujer. Es más, si lo defiendes, eres violento. Eso es lo que se está diciendo. Estás haciendo violencia al enseñarle eso a los hijos. Ustedes saben todo lo que ha salido, todas las iniciativas y todas las cosas que se están comentando. ¿Van contra la palabra de Dios? Van en contra de lo establecido por Dios para la familia. ¿Por qué? Porque si algo quiere destruir el enemigo es todo lo que Dios ha hecho, construyó una familia, va en contra de la familia, construyó lo que debería de ser una relación, la única forma de reproducirse que existe y sigue existiendo biológicamente, y no hay otra, que es entre un hombre y una mujer. Todas estas cosas están siendo manejadas por una mente mentirosa, un padre de mentira, y han invadido a veces hasta las iglesias. En muchas iglesias se considera aceptado. Ustedes saben la posición que hay en la iglesia. Aquí vienen personas que necesitan conocer a Dios, que necesitan la salvación. Todos hemos pecado, nadie está exento de pecado. Todos hemos pecado en algún área de nuestra vida. Hay gente que era adúltera, gente que era borrachos, perricidas. O sea, estamos hablando de todo tipo de maldad. Pero también están los homosexuales, también son bienvenidos. Claro que lo son, igual que los adúlteros, igual que la mujer aquella que fue llevada delante de Jesús para apedrearla según lo que decía la ley. Y Jesús les dijo: el primero que esté sin pecado, tire la primera piedra. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron, uno por uno, desde los más viejos que tenían más carga hasta los más jóvenes. Nadie fue capaz de apedrearla, nadie la quiso juzgar, porque dijo Jesús: ¿quieres juzgar a esta mujer y condenarla? Ok, júzgate primero tú. Y esas son las enseñanzas de la Escritura. No veas lo que está haciendo el otro, vete a ti mismo primero, porque a lo mejor lo tuyo es peor que lo de él. Son bienvenidos y se les comparte el evangelio y se les comparten las buenas nuevas, así como todos se nos fue compartido, y todos los pecados son llevados a la cruz. Somos lavados por la sangre del Cordero y somos perdonados y somos aceptados como hijos de Dios, todos. Pero eso no implica que vamos a ir en contra de lo que Dios dijo. Esa es una mentira general. Unas mentiras particulares, eso ya se dice a cada uno en lo particular. Se toman ciertas mentiras y se le aplican, y esa persona crece con esa mentira, crece creyéndola firmemente y nunca va a hacer nada para salir de ella, para comprobarla. Hay un caso así, o sea, yo recordé cómo cuando éramos niños, yo no sé si ustedes, pero hace poco que yo fui niño, las mamás acostumbraban a arrullar a los niños diciéndoles: duérmase niño, duérmase ya, que viene el coco y lo comerá. Si no viene el coco y lo comerá. Y teníamos la imagen del coco, y el coco era un fantasma que traía una cabeza de calabaza con los agujeros. Esa era una creencia, y el niño apretaba los ojos fuertemente para que no fuera a ver que estaba despierto. Son mentiras con las que crece, y luego de ahí se encadenan otras. Por supuesto que después se descubre la verdad, y hay otras mentiras con las que se crece. El diablo dice: si alguien conoce tu secreto, si alguien se llega a enterar de tu secreto, te va a rechazar tu amistad. Vas a perder la imagen que tienes delante de las personas. Vas a adquirir una etiqueta de que eres un mal pensado, un pervertido. Cuando el apóstol Pablo dice, después de dar la lista, muchos eran afeminados, homosexuales, adúlteros, borrachos, homicidas, perricidas, etc. Dijo: pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por el poder de la sangre de Cristo. No hay pecado
Si realmente hay un arrepentimiento, no hay pecado que no pueda ser lavado por la sangre del Hijo de Dios que murió en la cruz. El enemigo te va a engañar haciéndote creer que eres lo que hiciste. Finalmente estás definido, no hay nada que hacer, tú eres un adúltero, lo cual cuando vamos a los pies del Señor vemos que es una actitud. Hay hábitos que se van formando, hay atracciones que se van haciendo costumbre. Si fallas en algo, eres un fracasado. No puedes decirle esto a nadie, no lo digas. Este secreto te lo tienes que llevar hasta la tumba. A nadie. Esas son las cosas que hacen que el enemigo mantenga su poder sobre tu vida. Porque si lo llegas a abrir, si llega a la luz, pierde toda su actividad, pierde todo su poder y entonces ya no va a tener esa atadura lista para estirarla cada vez que quiera y ponerte en tentación y que caigas, porque ya sabe. Por eso el interés en que cállate, no se lo digas a nadie. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para quitar ese tormento, esa alma atormentada? Muy bien, ya sé qué lo provoca: el pecado y las mentiras. ¿Qué hacer para salir de ella? Vamos a ver dos cosas para... Recuerdan que en las ocasiones anteriores dijimos que David le habló a su alma. Habló a su alma y le dijo: alma mía, en varias partes. Específicamente le habla al alma. Tú háblale a tu alma, diciéndole esto primero que te voy a decir, que te voy a mostrar enseguida. Háblale a tu alma y dile: es mejor confesar tus pecados que ocultarlos. Todo lo contrario de lo que dice el enemigo. Es mejor confesarlos que ocultarlos. Proverbios 28:13 dice, qué interesante está esto, ¿eh? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? De ninguna manera, ni espiritual, ni en influencia, ni en áreas de su vida, no prosperará porque está ocultando el pecado. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Hay dos condiciones aquí. Una en donde mantiene el secreto y otra en donde se abre y lo expresa. Al expresarlo, está, como decíamos, perdiendo su capacidad de afectarte. Es lo que sucede con el cuerpo cuando comemos un alimento que es tóxico, un alimento que es dañino para el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede el cuerpo? ¿Cómo actúa el cuerpo? Lo expulsa, ¿verdad? Lo expulsa como puede, lo expulsa como se pueda. De alguna forma lo va a echar fuera. Los pecados no confesados son veneno, son venenosos para el alma. Hacen efectos muy dañinos, bastante dañinos. Hay dos formas de confesar, o hay dos cosas, dos oportunidades, dos puntos para confesar que quiero tratar ahora. El primero, lo confesamos a Dios para el perdón de nuestros pecados. Ese es lo primero. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, a ver, vamos a leerlo todos, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesarlo al Señor. Tenemos que ir delante de Dios y decirle: Señor, tú sabes, yo sé que tú sabes que he pecado, Señor. He hecho esto y esto y esto, pero te lo quiero expresar, no suponiendo que como ya lo sabes es un hecho. Te lo voy a confesar, Señor. Te voy a hablar de esto. Y yo sé que Él es poderoso para limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan del jueguito ese? Un jueguito que era una pantallita
que tenía 2 perillas y las podías mover y formabas una imagen, algo como esto. Se llama de hecho Etch Sketch. Etch Sketch. ¿Sí se acuerdan? Digo, no es el precursor de las laptops, pero era un juego muy buscado por los niños en ese entonces. Yo creo que los niños de ahora ya esto no existe, ya lo hacen directo en la laptop. ¿Qué pasaba cuando uno lo ponía boca abajo y lo agitaba? Se borraba. Eso es lo que hace el Señor con tus pecados y mis pecados. Nosotros no debemos volverlos a traer a la luz porque ya quedaron borrados, ya no existen, ya no son algo que podamos, Señor, es que acuérdate que yo hice esto. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Si ya quedó lavado con la sangre del Cordero. Segundo, o B, le confesamos a las personas para ser sanos. Ahí dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante. Personas que no son sanas en muchas ocasiones a causa de no confesar el pecado. Tal vez hicieron la primera parte, tal vez se lo confesaron a Dios, pero es necesario que si tú ofendes a alguien, vayas y le pidas perdón. Perdóname porque murmuré, hablé, dije cosas tremendas en contra tuya. Perdóname porque te defraudé, perdóname porque te engañé, perdóname porque no estoy diciendo que a todo mundo, habrá personas que no tengan capacidad de escuchar esto, pero cuando tú dices, cometí una falta, le hablé muy duro, dije cosas tremendas, por favor, perdóname, lo que acabo de hacer no es correcto, no está bien, delante de Dios, al cual yo honro y respeto y anhelo imitar, no es esto lo que estoy imitando, lo que hice. No está bien, perdóname. Es necesario para obtener, la palabra ahí es yaumai, yaumai es la que viene como sanidad y según, esa es la palabra en griego y según el diccionario dice que tiene que ver con sanidad física y también habla de sanidad de mente y de emociones. Muchas veces quedan grabadas, impactadas nuestra mente y nuestras emociones, porque sabemos que hay algo que es una culpa que nos está inquietando. Todas esas, después de esto, después de confesar, sabemos que el Señor te perdona, pero es necesario ir y ponerte a cuentas también con la persona que ofendiste. Por supuesto, no estoy hablando que con todas las personas. He conocido personas en mi vida en que han caído enfermas seriamente, gravemente, por causa de haber dañado a otra persona. Y no estoy hablando de dañado físicamente, en un principio, porque la han dañado en su corazón, porque le han dañado su imagen, han hecho que otros también duden de esa persona. Hay personas que han enfermado y están seriamente o estuvieron seriamente enfermas por causa del pecado. Tal vez lo confesaron, sé que lo confesaron delante de Dios, pero si no lo haces delante de las personas, corres el riesgo de caer en una enfermedad. No, digo que corres el riesgo, no todas las enfermedades son por esto, pero muchas enfermedades sí lo son. Por eso la Escritura lo advierte, por eso el apóstol Santiago lo dice. Cada vez que alguien viene a confesar algo que tiene que ver con algo más profundo, por ejemplo, lujuria, ve con una persona que tenga la capacidad espiritual para hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? Hice esto. Cada vez que alguien dice eso y se arrepiente, va inmediatamente
a crecer espiritualmente. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ese impedimento para que siguiera prosperando, para que siguiera creciendo esa persona, ese impedimento es quitado y entonces la persona va a prosperar. Cada vez que alguien lo dice, decía, cuando se trata de algo, por ejemplo, la lujuria, ve con alguien que tenga una capacidad maduro, espiritual, para decirle, ¿sabes qué? Yo hice esto. Nunca lo he confesado a nadie, lo he mantenido por tanto tiempo, pero quiero abrirme mi corazón porque me interesa que salga a la luz y que me ayudes a dominar ese impulso, esa atadura que tengo, que se sigue repitiendo y repitiendo. Puede ser lujuria, puede ser alguna otra cosa seria. Cuando se trata de pedir perdón porque ofendiste a alguien, ve con el alguien. Si te rechaza, haz lo tuyo. No te fijes si te va a rechazar. No sabes cómo es. No me importa cómo sea. Tú hazlo por tu propio bien. No esperes a que el otro se ponga de modo y que si te sonríe le digo. Si me sonríe le digo. Si no me sonríe, no pongas esa condición. Se trata de ti, no del otro. Entonces, cuando es con respecto a cosas como la lujuria, que vas a ir con una persona así, ve y pide ayuda. ¿Qué va a pasar? Muy bien, va a orar por ti, van a orar juntos y enseguida vas a estar frecuentemente o frecuentándolo para ver cómo vas. Cuando tengas esa tentación, cuando venga ese impulso que quieras hacer, háblame, por favor. Yo te voy a ayudar, yo me comprometo. Estoy comprometido desde el momento en que me lo dijiste, delante de Dios. Ya no es cosa de que si quiere o no quiere. Vino y abrió su corazón. Tienes un compromiso para ayudarlo a salir de ese pecado, de esa atadura, para que el enemigo no vuelva a intentar capturar o esclavizar a esa persona en sus intenciones, en su debilidad. Te va a ayudar, van a estar frecuentemente viéndose, mira, vas a hacer esto, vas a apartarte de todas las cosas, déjalas, ¿qué cosas te incitan? Esto y esto, muy bien, sal de ellas, destrúyelas, deshazlas, que son imágenes, etcétera, deshazte y te va a dar consejos de cómo quitar cada una de las cosas y vas a estar yendo, ¿cómo te va? Pues tuve una tentación muy fuerte y pude salir, perfecto, te felicito, lo celebramos de tal manera que le damos gracias a Dios y realmente viendo que tú tienes la intención y se lo estás demostrando al Señor, obedeciéndolo, lo estás haciendo. Entonces, no tienes que decirle a todo el mundo, no lo vas a poner en Facebook, ni vas a mandar mensajes, acabo de hacer esto, por supuesto que no. Ten cuidado cuando lo hagas, ten cuidado a quién se lo vas a decir. Pero hay algo que sí es real, las marcas de la madurez. Si quieres conocer qué tan maduro eres, mide el tiempo que pasa, el corto periodo de tiempo que pasa entre cuando pecas o cometes un pecado y te arrepientes. Si duras mucho tiempo, si es excesivo el tiempo, no hay madurez. Si lo ocultas por mucho tiempo, no hay madurez. No puede prosperar, dijo la Escritura, por lo tanto no hay madurez. En la medida en que ese tiempo sea corto o llegues a controlar ese deseo, esa tentación frecuente, ahí va a mostrar que eres maduro, has crecido, te has desarrollado, si estás obedeciendo y desarrollándote. La segunda forma es Cristo te hará libre. ¿Qué más podemos hacer? Confiesa tu pecado, Cristo te hará libre.
El diablo va a venir y te va a decir, no vas a salir de eso, eso eres tú, has combatido, has intentado, has hecho todo lo que se te ha ocurrido a ti y no has podido. Mientes, háblale a tu alma y dile, alma, Cristo me hará libre. Recuérdale, ¿por qué? Porque mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuántas veces el primer engaño es que esto es más fuerte, es que esto es imposible, es que no creo que nadie esté expuesto a tentaciones como esta? Mentira, nunca ha venido una que no sea humana. Y luego sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Esta segunda parte, por favor, leámosla junta. Pero fiel es Dios. Dios mide, Dios detiene las tentaciones que son más fuertes que tú, no las deja pasar. Dios dice, esto no pasa. Esta sí, porque Él la puede resistir, o ella la puede resistir. No, es que esto era irresistible, no lo digas. Es que ya no pude más, tenía que hablar, tenía que hacer, tenía que decir, caí. No digas, porque debes resistir, porque Dios no va a enviar o dejar que pase una tentación. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura, pero no va a dejar que ninguna tentación que viene de tu misma concupiscencia, de esa vieja naturaleza, no va a dejar que sea algo que te aplaste más en tentación. Nunca dejará. No va a dejar. Y después continúa diciendo, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. Dios te va a dar una salida, hay una puerta. No vas a tener que permanecer bajo esa atadura de lujuria, bajo esa atadura de un murmurador chismoso, o pongo al final murmuradora o chismosa, cualquiera de las dos. No tienes por qué permanecer ahí. Hay salida. ¿Recuerdan aquel otro jueguito? ¿Recuerdan aquel jueguito de mesa que creo que todavía se juega y todavía lo he visto y con mis nietos a veces lo he hecho porque estamos en un lugar donde no tienen nada electrónico a la vista? Entonces es una buena oportunidad para convivir y ver reacciones y dar alguna palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este jueguito, el Monopoly? Es un tablerito donde con los dados y vas avanzando y depende de dónde caigas. Había una parte que caía en vas a la cárcel. ¿Sí se acuerdan? Bueno, a veces así es nuestra vida. Vas a la cárcel. Pero la diferencia es que había unas tarjetitas que decían salida gratis de la cárcel. Las tarjetitas que también estaban en oportunidad de ahí. Tú guardabas las tarjetitas para cuando llegaras a caer en la cárcel. Lo que quiero decir con esto es, Dios tiene las tarjetitas. Dios tiene todas las tarjetitas. No se le acaban. Siempre te dará la salida. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Primero, fiel es Dios y no va a dejar que ninguna tentación sea mayor que lo que puedas resistir. Y segundo, sino que dará también juntamente con la tentación que te está atacando, la salida para que la puedas soportar. Hay una salida para eso. Muy bien. Dos últimas palabras que quiero para terminar. Lo que dice el apóstol Pedro, el centro del Evangelio, en pocas palabras, en muy pocas palabras.
hablando de Jesucristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tus pecados, mis pecados, los pecados que están ocultos, si tú los confiesas al Señor, van a la cruz. Y sigue diciendo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, una vez muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados de enfermedad, sanados en el corazón, en las emociones. Por supuesto, cuando recibiste al Señor, recibiste la nueva vida, una nueva naturaleza, eres otra persona, una nueva criatura, eres hijo de Dios, pasaste de las tinieblas en las que vivías, la confusión, la oscuridad, enemigo de Dios, a ser a la luz, a la abundante paz del Señor. Bien, y el siguiente versículo dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si te desvías del camino, Él te atrae. Si te desvías del camino, Él te atrae con su gracia. Él va a darte muchas oportunidades. La culpa que viene de Dios te guía al arrepentimiento. La culpa que viene del diablo te guía a la destrucción. Son dos tipos diferentes. La culpa que pone el Espíritu no es para destruir, es para atraerte de nuevo al camino. Y siempre hay una salida, siempre habrá una salida. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy es una oportunidad para buscar al Señor. Ya sabemos que si hay alguien enfermo, ya sabemos que si alguien no ha podido encontrar paz, un alma atormentada, un alma que no ha experimentado o dejó de experimentar lo que dice la Escritura. Hay paz y gozo en el Espíritu. Si lo perdiste, si hay algo en tu vida que tiene que ver con cualquiera de las cosas que dijimos, si odias a alguien, si afectaste a alguien, si hablaste mal de alguien, si destruiste, si murmuraste, si batallas con la lujuria, si le das cabida a los pensamientos con respecto a lo malo que está otro, esta es la oportunidad de ir al Señor y decirle: Señor, perdona mi pecado, ponle nombre, no lo dejes nada más así. Perdona mi resentimiento contra tal persona, Señor. Perdóname, Señor, porque aún puede haber alguno, aún estuve resentido contra ti, Dios, porque no entiendo por qué me quitaste esto. No entiendo por qué me llevaste a esta situación. Muchas veces dice la Escritura que el hombre toma un camino equivocado y al final culpa a Dios. ¿Por qué toma un camino equivocado? Por una mentira. Pero este es el tiempo. Dios nunca va a hacer algo para destruirte, porque si así fuera, ¿dónde quedaría Él? Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si fue capaz de dar al Hijo por tu vida, ¿cómo no te dará junto con Él todas las cosas? Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de decir: Señor, 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 Señor. Tú sabes que este es un pecado que he ocultado por temor, porque
porque no quiero que nadie se entere. Yo sé, he simulado bien este tiempo, he hecho cosas que aparentan que no lo estoy haciendo, pero Señor, hoy quiero abrir mi corazón delante de ti primero, Señor. Y si pequé contra alguien, te digo, Señor, voy a hablar con esa persona, le voy a pedir perdón. No importa que me haga caras, me rechace, me diga ahora sí, ahora vienes, ahora sí te conviene, después del daño que me hiciste. No importa, me lo merezco. No hice nada bueno. Si eso es algo que tuviera que pasar para tener esa paz, para que mi alma salga de ese tormento, de esa cárcel de amargura, de dolor, esa cárcel de lujuria, esa cárcel de robar, del ladrón, esa cárcel de codicia desmedida, esa cárcel de idolatría, ídolos físicos o ídolos conceptuales, la fama, el dinero, la belleza. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Límpiame con la sangre del Cordero, Señor. Quita de mí la iniquidad, Señor. Sé que ha habido consecuencias, en algunos ha habido consecuencias de los pecados. Hay gente que padece por los pecados. Cuando participamos de la Santa Cena, la advertencia del apóstol es: pero discierne el cuerpo de Cristo, entiende, capta el mensaje de lo que es el cuerpo de Cristo, entiende que andar siendo justificado es necesario también vivir en justicia, practicar la justicia, obedecer los mandamientos. Porque el que me ama es el que obedece mi palabra, dijo el Señor. Sí, Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón. El apóstol Juan dice: el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pero si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Ahora, comprométete delante de Dios a ir y buscar a quien ofendiste, si lo ofendiste, a quien defraudaste, a quien robaste, a quien le tomaste cosas, a quien le mentiste. Pero vas a ser libre de esas ataduras, va a ser quitada ese tormento. Esa es la vida que realmente quiere Dios para ti. Dios no quiere una vida de tormento. No fue Jesús a la cruz para que vivamos en tormento, fue para darnos vida y vida en abundancia. Busca a la persona y habla con ella y dile: ¿sabes qué? Yo hice esto y esto, y me interesa mucho mi relación con Dios y mi relación contigo. Por favor, dime, perdóname, no importa la reacción, hazlo. Aún si están distanciados y tú crees que Él es el que te ofendió, ve y habla con Él y dile: ¿sabes qué? Las cosas que me dijiste, tal vez yo las provoqué porque hice algo que no me di cuenta, o tal vez sí me di cuenta, fui muy duro, perdóname. Aunque tú tengas el 10% de la culpa y el otro el 90%, ve con Él y dile: perdóname porque te provoqué a ira, perdóname porque provoqué en ti el enojo y una reacción que yo sé que no te agradó, ni a mí tampoco. Y vas a sanar esa relación y vas a rescatar a una persona que también está atormentada, y los dos saldrán juntos de ese tormento. Busca si es lujuria, busca a alguien, busca si es un pecado que tienes que recibir ayuda para salir de él. Busca a una persona madura espiritualmente. No lo hables con cualquiera, pero sí busca a alguien para que te ayude.
a salir. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestro pecado y limpiarnos de maldad. Gracias, Señor, por quitar la mentira de que tienes que mantenerse en oculto, porque esas mentiras son del padre de la mentira, del que viene a hurtar, matar y destruir las vidas y atormentarlas. Señor, gracias, Señor, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios está en nosotros, porque recibimos a Jesús como Señor. Gracias, Señor, porque mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo lo que dice la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia al hombre y la mujer de Dios, a fin de que sean aptos, capaces para toda buena obra. Gracias, Señor, porque yo creo lo que dice la Escritura en Génesis, y lo creo desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo todo lo que dice porque es inspirado por ti, Señor, y yo rechazo todo lo que diga el mundo contrario a tu palabra. Gracias, Señor, por hacer libre a tu iglesia. Gracias, Señor, por quitar las mentiras de que tienes que hacer muchas cosas para congraciarte con Dios. Solo hay una: confiesa, arrepiéntete de tu pecado y confiesa tu pecado, y Él es fiel y justo. Ponte a cuentas con Dios. Es la vida abundante. No creas que tienes que pasar por momentos en donde tu interior, tu espíritu, en medio de pruebas no va a estar con gozo. Eso no es cierto. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Aún en las tormentas hay paz. Aún en las tormentas hay gozo. Si no lo tienes, busca y quita todo lo que estorba. Si estás enfermo y sabes que hay un pecado no confesado, ponte a cuentas y verás cómo perderá el poder el enemigo para enfermar tu cuerpo y tu alma, para crear un alma atormentada. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque tú has bendecido a tu iglesia. Gracias, Señor, porque estamos delante del mismo trono de Dios para recibir gracia, para el oportuno socorro. Gracias, Señor, tú lo hiciste posible rompiendo el velo al morir en la cruz. Gracias, Señor, porque somos libres. Y si alguien se considera débil ante un pecado, una atadura, diga el débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu de Dios vive en mí. Repitan, por favor: el Espíritu de Dios vive en mí, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Señor. Amén.